Hola a todos y a todas y gracias por venir a este Instagram directo en el que vamos a tener la oportunidad de mantener un diálogo y de charlar con Esteban González Pons, que es el vicepresidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento. Así que sin más, vamos a dar paso a Esteban para que se conecte al directo. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bueno. estás? ¿Qué tal, Pablo? A ti y a todos los que nos estén viendo ahora mismo. Bueno, Esteban, ya que vamos a empezar con este diálogo a propósito del impacto que tiene la COVID en Europa y, por supuesto, sobre todo en las instituciones europeas, es inevitable hacerte una primera pregunta, si a partir de ahí para tener el diálogo, que es, bueno, ¿tú cómo has pasado el confinamiento? En Bruselas, yo vivo aquí en Bruselas y desde el principio me quedé aquí. Hubo días que era el único diputado que venía al Parlamento. Tenía la sensación de trabajar en un galeón hundido o en un barco fantasma. Poco a poco he ido viendo volver a todo el mundo y ahora prácticamente el Parlamento vuelve a estar lleno. Pero he estado aquí, al timón, viniendo todos los días a mi despacho y confinado en el apartamento de Bruselas. Y has ido notando allí el cambio en el clima de opinión. Quiero decir, cuando comienza esta pandemia, un poco coge a toda Europa sin enterarse demasiado bien de lo que está ocurriendo, a diferencia de otras regiones, ¿no? Parece que nos ha venido muy sobrevenido y se notó allí que de repente todo el mundo estaba como sorprendido ante este contexto. Ya había eurodiputados que empezaban a plantear esto nos huele muy mal y hay que empezar a moverse ya. Pues yo te diría que políticamente la Unión Europea ha pasado del desconcierto y la respuesta hipernacionalista a la reflexión y debate sobre el futuro de la Unión. En cuanto a los diputados en particular, los he visto estar muy asustados, como todos, como yo también, y al principio inmóviles, a estar ahora mismo hiperactivos, con ganas de recuperar el tiempo perdido y de no fallar a sus votantes. La Unión Europea no lo hizo bien al principio y ahora la Unión Europea, tanto como quienes trabajamos aquí, estamos a las ganas y impulso no solo al proceso de unidad, sino también a la reconstrucción y a la solidaridad entre los europeos. Y muchas veces algo que ocurre, sobre todo cuando se trata de temas europeos en España, y esto es frecuente, se habla de Bruselas, así en agregado, como si fuera una especie de Roma lejana, ¿no? Que toma las decisiones para el conjunto del imperio y no sabes muy bien quién hace qué. Si tú tuvieras que poner en un ranking, y esto ya sé que es un poco provocativo, pero si tuvieras que poner en un ranking qué instituciones han reaccionado mejor y cuáles podrían haber reaccionado de una manera diferente o un poquito más rápido o más eficiente dentro de la arquitectura institucional europea, ¿tú cómo harías ese ranking? Ya sé que te estoy poniendo en un brete, pero es por saber un poco tu opinión, porque desde luego parece que no todas las instituciones han reaccionado igual de bien, ¿no? Me pides que haga un ranking que profesionalmente jamás harías tú, pero que yo como político tengo que hacer a todo. Te diré que, en mi opinión, el gran fallo ha estado en los Estados miembros, en los 27 países en Europea, no en la Comisión ni en la Unión Europea. La Unión Europea no tenía más competencias que las que ha hecho y han sido los distintos Estados miembros los que han dado una respuesta hipernacionalista al principio de la pandemia. Los Estados miembros los que cerraron fronteras sin coordinarse los unos con los otros, los que se negaron camas hospitalarias los unos a los otros y los que incluso llegaron a secuestrar mascarillas para que no pasaran de Francia a Italia o de Alemania a Francia. Han sido los Estados miembros los que incluso llegaron a cerrar el tráfico por carretera y se saltaron Schengen, el tratado a la torera, y ahora poco a poco pues vamos recuperando la normalidad. La Unión Europea, la Comisión Europea no tenía más competencias que las que ejerce. Y si no abrimos el debate de nuevas competencias para la Comisión es porque a los Estados miembros no les interesa. El debate de nuestro tiempo ya es cuán de federalistas somos, sino en federalistas y listas. Lo que vamos a vivir en los próximos años
renacimiento del nacionalismo, un blanqueamiento del nacionalismo, y los que nos consideramos federalistas europeos vamos a tener que justificar y mucho nuestra posición. Han sido los Estados miembros quienes fallaron una vez más, no la Unión. Y parece en esta lógica un poco generada por el coronavirus que como que se precipita el tiempo de dinámicas que venían pasando también de antes, ¿no? Es decir, el cierre de fronteras o las llamadas al soberanismo no es algo nuevo, sino que realmente lo llevamos viendo como poco desde algunas elecciones en algunos países hasta, por ejemplo, la propia salida del Reino Unido de la Unión. Parece que lo que hace el coronavirus hasta cierto punto es ser una ventana de oportunidad, en muchos casos, para que haya esa tentación nacionalista. Entonces, es inevitable también hacer la pregunta, ¿no? ¿En la Unión Europea hay estados que se hayan aprovechado de esta circunstancia para realizar retrocesos autoritarios? ¿Estamos más frágiles en términos de defensa del Estado de Derecho? Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Hungría de Víctor Orbán, el cual evidentemente se ha excedido en sus atribuciones, o parecería que se ha excedido en sus atribuciones durante el estado de alarma. Yo diría que el proceso de crecimiento del nacionalismo hace mucho que ha empezado. Es verdad. Brexit es una expresión, pero el crecimiento de la ultraderecha hoy ancho de toda Europa lo es. Y la falta de líderes europeístas, la falta de avances en el europeísmo, es también una expresión de esto mismo que estábamos hablando. No creo que el COVID haya dado ningún proceso, más bien, y es incluso más grave, que lo que ha hecho ha sido blanquearlo. Ha sido una excusa para que los nuevos nacionalistas puedan justificar el cierre de fronteras. Es una excusa para que los nuevos nacionalistas puedan negarse a la entrada de inmigrantes. Es una excusa para que los nuevos nacionalistas propongan la autarquía como un espejismo de futuro espejismo deseable. Es una excusa para que los nuevos nacionalistas recurran a la fuerza y recurran a la negación de las virtudes de la democracia liberal. Sí, el caso de Hungría ha sido muy grave, pero no es realmente el único caso. Ha habido también una situación muy compleja en Polonia, donde se ha debatido y aprobado y suspendido una ley electoral e incluso se estaba dispuesto a hacer elecciones presidenciales de confinamiento. Por lo mismo nos ha sucedido en la República y en el resto de estados, todos sin libertades públicas, sin suceder debate al respecto. Es verdad que la libertad está hoy que antes de la pandemia, y la democracia liberal también. Y en esta es curioso porque en el fondo el reto que supone una pandemia, si alguien interpela sobre todo, es a la propia Unión, porque al fin y al cabo se trata de un marco de gobernanza común en un escenario en el que riesgos compartidos invitarían a concertar estándares también compartidos de gestión de este tipo de amenazas. Y por saltar otro tema que yo creo que está vinculado con las atribuciones de la propia Unión, ¿cómo podemos mejorar entre Estados en términos de coordinación sanitaria? Porque parece evidente que aquí existe una suerte de dilema del prisionero, ¿no? Es decir, cuando un Estado decreta un confinamiento o controla un brote en su país, está ayudando a que no se extienda a los países vecinos, está interiorizando un coste, pero a cambio está beneficiando al conjunto de la Unión, que no dejamos de ser un mercado y un área económica integrada, ¿no? ¿Cómo podemos coordinarnos mejor entre los diferentes Estados para que se asuma de manera compartida este tipo de riesgos en términos de gestión sanitaria, que, como bien decías, la Unión Europea tiene muy poquitas atribuciones? Claro, mira, en términos globales, en el muy comercio está globalizado. Está globalizada. Compartimos relaciones, están globalizadas. El mundo es uno para todo, menos para la política. Para las empresas no hay diferencia entre unos países y otros. Para las productoras de música no hay diferencias entre unos países y otros. Para relacionarte en las redes sociales no hay diferencias entre países y otros. Pero tiene que política, el mundo no solo está todavía circunscrito a los límites de las naciones, incluso a veces de las regiones y de las ciudades. ¿Por qué existe globalización sobre todo y no sobre la política? Pues probablemente es una pregunta que nos hacemos poco y la seguramente tiene que ver con que a alguien o a alguienes no le interesa que esa globalización política se produzca.
en la Unión Europea el ejemplo vale. Tenemos una pandemia, tenemos una amenaza y le hemos dado 27 respuestas diferentes. Hemos entrado en el confinamiento, en la lucha contra la COVID-19 por 27 caminos diferentes. 27 tratos diferentes y vamos a ir por 27 puertas de salida diferentes. El caso más paradójico suele ser habitual es Bélgica, en el que una parte de Bélgica, que es la parte valona, ha reaccionado como Francia, y otra parte de Bélgica, que es la parte flamenca, ha reaccionado como los Países Bajos. Y el resultado es todas las cifras que tenemos en Bélgica provienen de Flandes, no de Valonia ni provienen de Bruselas. Pero tú has dado la respuesta al planteamiento de la Unión Europea de competencias sanitarias. Y volvemos al principio de mi respuesta. Los Estados, si los gobiernos nacionales quieran competencias sanitarias, la Unión Europea las tendría, pero los las naciones se complacen en acusar a Europa de todo lo que viene mal, pero no cederle a Europa ninguna competencia para que lo haga. Y en estas circunstancias en las que no solo hablamos del tema sanitario, sí que hay una cuestión en la que la Unión Europea es decisiva, y estoy pensando en la zona euro. Es decir, estoy pensando ahora en términos del otro gran tsunami que va parejo a la decisión inédita en la historia de la humanidad de confinarnos para salvar vidas, que es que esto es una crisis económica que nos autoinfligimos, porque damos un valor a la vida mayor que el que tienen los bienes, servicios, turismo, etcétera. Ante estas circunstancias, la Unión Europea ha reaccionado de maneras, yo creo, bastante diferentes a las de la gran recesión, y yo creo que eso salta a la vista. Y esto evidentemente plantea un reto, sobre todo en términos de lo que va a suponer el Fondo de Reconstrucción Europeo, que es un reto que evidentemente no es el inmediato, porque de manera inmediata, digamos, el contrafuerte del Banco Central Europeo está reaccionando, y yo creo que eso es un elemento positivo para que los estados, al menos a corto, puedan endeudarse y puedan contraer déficit para que ni las empresas quiebren ni los particulares se queden sin ningún tipo de ingreso. Pero es inevitable preguntarnos, bueno, este fondo de reconstrucción que queremos lanzar ahora, que a mi juicio supone no un maná caído del cielo, sino que todos los europeos, de manera concertada, decidimos endeudarnos en común, y por lo tanto que es deuda de la Comisión, pero es de todos, y por lo tanto todos tenemos que decidir. La primera pregunta que me surge es, ¿será suficiente? Y la segunda, sobre todo por cómo es el debate mediático español. ¿Qué implica esto en términos de condicionalidad? Yo creo que son como las dos grandes preguntas que todo el mundo se plantea, ¿no? ¿La Unión Europea está siendo suficientemente ambiciosa? ¿Y esto qué va a implicar a nosotros en nuestro día a día en términos de dónde van esas inversiones? Bueno, déjame que diga primero que estoy de acuerdo con una situación extraordinaria requiere un esfuerzo extraordinario. Yo tengo una crítica profunda al Fondo de Recuperación. Es verdad que nos vamos a endeudar los europeos en conjunto, va a ser la Comisión Europea la que se endeude, pero el dinero no lo va a gastar la Comisión Europea. El dinero lo van a gastar los gobiernos, los Estados miembros. Va a ser una persona jurídica la que pide el dinero y 20 personas jurídicas no son las que piden lo gasten. Y eso provoca un desfase, porque cuando quien pide el dinero es quien lo gasta, es responsable con el gasto. Cuando quien lo gasta es una persona jurídica distinta de la que lo pide, como tú has dicho, como si fuera un maná, y no es maná. Los europeístas creemos que además de ser la Unión Europea la que se endeuda, debería ser la Unión Europea la que redistribuyera ese fondo para que llegara a las partes más necesitadas, teniendo en cuenta criterios de unidad y no criterios de equilibrios nacionales. Respondiendo a tus dos preguntas, la primera respuesta sería que a mí lo que me da no es, fíjate lo que voy a decir, Pablo, el fondo es suficiente. Lo que da miedo es que sobre dinero del fondo. Porque la diferencia, la crisis que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, es que después de la Segunda Guerra Mundial éramos los dueños de la tecnología, pero nos había dinero para construir fábricas. Nos habían fabricar coches, aviones, armas, botas, trajes, pero necesitábamos dinero para construir las fábricas. Ahora nos sobra dinero. Si hay algo de sobra
la Unión Europea es dinero y nos falta tecnología, porque la tecnología es de los chinos, de los japoneses y de los norteamericanos. No es faltan ideas. Después de la Segunda Guerra Mundial nos faltaba dinero. Ahora nos faltan ideas. Hay tanto dinero que lo que me preocupa no es que falte, no es que sobre, no es que falte, sino que sobre, que no tengamos ideas para elaborar proyectos suficientes que cubrir con los fondos que la Unión Europea va a liberar. Porque ese no es un dinero que el gobierno para tapar un hueco en los presupuestos. Es un dinero que va a ir al gobierno para que realice proyectos concretos de reconstrucción económica. Luego yo diría que estamos en un punto en el que el debate no debe ser cuánto dinero, sino cuántas ideas. Y por último, con respecto a España, sí estoy convencido de que el dinero que recibamos es un dinero que implica condiciones. En Bruselas todo el mundo está seguro de eso. Pedir el dinero es voluntario, no es obligatorio recibirlo. Y si a ti te van a dar 70.000 millones a fondo perdido, es que te pidan que tus cuentas públicas estén bien presentadas. No va a de negro, no le van a pedir a nadie que baje las pensiones, pero sí van a pedir un equilibrio presupuestario, el de hace 10 años anterior, de la que todos hemos aprendido, pero si tú vienes a pedir dinero, lo normal es que presentes cierto equilibrio presupuestario. Te diré, y perdón que en esta respuesta, el riesgo para el fondo ahora mismo no está en condicionalidad que todo el mundo acepta que alguna va a haber, sino en el criterio de reparto del dinero entre los países miembros. Que los países de Europa están que Italia y España reciban proporcionalmente más dinero y que en el próximo Consejo el caballo de batalla va a ser cuánto coge cada país del Fondo Común, más que la condicionalidad que se exigirá en el semestre europeo a los del país. Y parece en un principio evidente, ¿no?, que parte de estas inversiones podrían ligarse a la cuestión de transición ecológica, el New Green Deal que ha propuesto la propia Comisión, pero más allá de esto, a mi juicio, en el fondo está revelando algo, como el marco que tú mismo planteabas en este debate, ¿no?, la idea de que es la Comisión la que se endeuda, pero 27 gobiernos los que gastan, la idea de que en el fondo hay una cierta desconfianza institucional. Es decir, la idea de que hay determinados gobiernos nacionales que no van a saber bien cómo gastarlo o que no lo van a invertir de una manera prudente o razonable. Es decir, subyace en el fondo otra vez esa vieja crítica a propósito de la debilidad institucional, ¿no?, de algunos países del sur de Europa para poder hacer correctamente las inversiones. ¿Es eso así? O sea, ¿sigue existiendo ese punto de bloqueo? Porque uno pensaba que ante una crisis sobrevenida ya no tiene sentido el plantear ese marco, porque todos estamos de acuerdo con que nadie tiene la culpa de sufrir una pandemia a nivel global y por lo tanto se debería tener un poco más de confianza también en las instituciones nacionales para dirigir esas inversiones, ¿no? Más allá del marco general que tú has planteado, que es cierto, a nivel de la Unión Europea, que hemos perdido fuerza en términos tecnológicos en comparación con el bloque chino o el bloque estadounidense. Pero ¿no revela esto que siguen existiendo estas suspicacias a propósito de la calidad de las instituciones? Yo diría que no. Yo diría que no, que esa era la situación en la crisis anterior, cuando algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda recibían el dinero y otros países ponían el dinero. Cuando el dinero que llegaba a Grecia venía de Alemania y de Holanda, Alemania y Holanda cuestionaban la capacidad de Grecia para devolverse. Pero ese ya no es el caso, porque el dinero no viene de los contribuyentes suecos o daneses, no viene de los contribuyentes alemanes o austriacos, viene de endeudamiento de la Comisión. Es decir, no lo pone nadie, lo ponen los mercados financieros. En este momento la cuestión no es que los países del norte desconfíen de que los países del sur nos vayamos a gastar bien el dinero. El debate es otro. El debate es que los países del norte tienen miedo que si la deuda es muy alta, se convierta en deuda perpetua. Y al deuda suponga la fundación de un tesoro europeo. Y al fundarse un tesoro europeo, que quedemos casados para siempre. Lo explican de manera muy burda, pero los países del norte estarían dispuestos a pasar una noche con nosotros, pero no a quedarse con nosotros toda la vida.
Lo que este fondo supone es que nos unimos para siempre, porque esos 750.000 millones de euros no los vamos a devolver nunca, porque esa deuda va a funcionar bien en el mercado y la Comisión ha encontrado un mecanismo para seguir financiándose, y la Unión Europea también. Y a partir de ahora, lo que puede que suponga esto es que cada vez más deuda comunitaria y que la Unión Europea empiece a tener sus propios recursos, sus propios impuestos y sus propias vías de funcionamiento económico con independencia de las economías nacionales, y que las empiecen a relacionarse más. Lo que hay sobre la mesa es si estamos más unidos económicamente o menos unidos. Hay una expresión muy curiosa que aquí en Bruselas ya utiliza todo el mundo, que es si este es o no un momento hamiltoniano, ¿verdad? Con eso se hace referencia a Alexander Hamilton, que fue el secretario del Tesoro norteamericano, que después de la Guerra de Independencia, asumiendo la deuda de las colonias, fundó el Tesoro norteamericano. Aquí todo el mundo está convencido de que tratarse de un momento hamiltoniano. Lo único que diferencia esto de un momento hamiltoniano es que no Europea la que va, sino que son los Estados miembros. Pero eso solo por ahora. Yo creo que ahora mismo no hay desconfianza del norte hacia el gasto que hace el sur, porque el dinero lo pone en el norte, el dinero lo pone en los mercados financieros. Lo que hay es confianza del norte hacia que esto se acabe convirtiendo en deuda perpetua y estemos fundando el Tesoro Europeo. Y entonces quería plantearte solo dos preguntas más, que están un poco vinculadas con esto. La primera es que, evidentemente, si avanzamos hacia ese momento hamiltoniano y vamos a tener una suerte de tesoro europeo a partir de un momento determinado, supongo que cuando venciera, supongo que sería 2028 o en adelante cuando haya que plantear este debate, primero el papel del Parlamento Europeo. Evidentemente habrá que hablar de rendición de cuentas en un contexto en el cual me gustaría saber el papel que va a tener el Parlamento Europeo en el control y la fiscalización de cuál es el desarrollo que tiene la propia Comisión como institución. Y del otro lado, también una cuestión que es colateral, pero que creo que también es relevante, que es el papel que puede tener el Eurogrupo en todo esto. Ahora en un contexto en el que, si no me equivoco, ha apoyado usted mismo a Nadia Calviño como candidata al Eurogrupo, saber esto qué importancia tendría, no solo para la propia España, sino también para el conjunto de la Unión. Bueno, respecto a la primera, este es uno de los grandes debates. La primera pregunta, Pablo, es uno de los grandes debates que hoy está encima de la mesa. Tenemos la certeza de que el próximo Consejo Europeo no es capaz de aprobar el plan de recuperación. Se especula con que habrá un nuevo Consejo la última semana de julio. Y entonces el gran debate que hay en el Parlamento es el siguiente. Si el Consejo va a finales de julio el plan de recuperación, nosotros convocamos un pleno inmediatamente para aprobar que haya decidido el Consejo sin mirar, o hemos lo que ha dado el Consejo, pues si el Consejo lo ha corregido a baja y entonces el Parlamento interviene hasta septiembre. Claro, esta segunda opción, que es la que parece más, porque defiende la posición del Parlamento y defiende el protocolo como lo aprobó sin ningún tipo de que puede que encontremos los recortes no en el plan de recuperación, sino en el presupuesto o en el marco financiero plurianual, por ejemplo, en la política agrícola común o en el programa Erasmus, que nos digan, como el dinero está en el plan de recuperación, ha habido lo de la política agrícola o ha havido que quitarlo del programa Erasmus y eso lo debería corregir el Parlamento. Bueno, si el Parlamento era tomarse su tiempo para bajar, podrían decir que estamos tomando vacaciones en agosto. Entonces, digamos que la presión de no decirle a la opinión pública que trabajamos en agosto nos lleva a aprobarlo sin mirar desde julio, para que no digan que no hace su trabajo en agosto. No lo estoy explicando bien. Tenemos un dilema sobre si dejarlo que el Consejo sin mirar o nos tomamos nuestro tiempo, aunque nuestro tiempo sea el mes de agosto, y puedan acusarnos de que nos hemos pasado el mes de agosto de vacaciones en vez de aprobar inmediatamente lo que haya decidido. Para el futuro, dado que, como dices muy bien, la Unión Europea va a manejar mucho dinero de deuda pública, el rol presupuestario del Parlamento debe incrementarse tal y como si fuera un Parlamento nacional más.
En cuanto al Eurogrupo, ni que tiene que en esta situación lo que le podría pasar a España sería que nadie lo preside. Que de cara al tiempo vamos ya como tener a la misma persona examinando y sentándose a responder a las preguntas del examen. Pues muy claro, entonces, si te parece, Esteban, como nos hemos pasado un poquito de tiempo, lo vamos a dejar aquí, no sin antes mandar un saludo muy fuerte, no solo a ti por tu tiempo, sino también a todas las personas que nos han estado siguiendo aquí a través de Instagram y deseando que la charla la hayan encontrado provechosa para, en fin, para discutir sobre estos temas que desde luego son fundamentales para el mundo que nos quede tras la pandemia. Te mando un abrazo fuerte, Esteban, espero que estés bien y un abrazo también a todos nuestros oyentes. Lo mismo, Pablo, gracias a todas y a todos los que nos han estado viendo. Disculpad si alguna respuesta ha sido demasiado larga. Espero haber estado centrado delante de la cámara como querían los organizadores y le doy las gracias a la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, que es la que ha tenido la iniciativa de ponernos en contacto, con una muy buena idea, y les felicito y ojalá todos los encuentros salgan muy bien. Muy bien, hasta luego.